Buenas tardes. Aquí para la clase que se supone que hubiese sido en Google Hangout, pero me fracasó la conexión. No sé qué pasó porque esa era la cuarta clase mía hoy. Y para las primeras tres, créanme que no tuve ningún tipo de problema. Ah, Nada, poniéndonos el día, obviamente según nos obliga a hacer la emergencia global por la cual estamos pasando, que estamos pues recluidos en nuestras casas, que espero que estén en sus casas y no saliendo simplemente por fastidiar o yéndose a la playa o algo así. Traten de cuidarse y tanto el cuidarse ustedes mismos, el cuidar a aquellos que queremos y nos rodean. Uh, Teníamos pautado un examen práctico sobre las rutas de señal y la consola, pues para esta semana. Este va a ser pospuesto hasta que regresemos al estudio, ya que una evaluación práctica de esta magnitud requiere el estar en el salón con el equipo físico, así que he decidido tomar nuestro próximo tema, que es el de procesadores, y ese es el que vamos a estar viendo adelantado, porque en caso de que esperemos que no, esto se extienda, podemos terminar el tema, podemos coger un examen y hacerlo todo de manera online sin problemas, digo, siempre y cuando el internet no me trate como me trató hoy, pero eso solamente con las cosas en vivo. Si por ejemplo como ahora grabo videos, los subo y mantenemos una discusión en la plataforma del Google Classroom, no debemos tener ningún tipo de problema. Uh, por lo tanto, vamos a utilizar no la caja de comentarios de aquí de YouTube, sino el post donde vieron el link de este video en Google Classroom, para así realizar toda interacción, aclarar toda duda, que hagan preguntas y mantener eso que a mí tanto me gusta, que es la participación activa del estudiante durante la clase. Um, por lo tanto, vamos a comenzar el tema de lo que son procesadores. Ya nosotros aprendimos sobre lo que es el channel path, lo que es el monitor path, lo que son los inserts y lo que son los sends. Si recordamos el módulo de entrada de la consola, utilizando la consola de la Sony que está en el estudio en el salón 8 del colegio, cada módulo de entrada no es necesariamente una ruta de señal que, si la seguimos, iría de arriba a abajo hasta que sale por su salida principal, como sería por ejemplo una consola de sonido en vivo. Sino que tenemos dos rutas: el channel path, que es la señal que vamos a grabar, y el monitor path, que es aquella señal que monitoreamos, que viene ya de nuestra grabadora, o en nuestro caso de nuestro Pro Tools, DAW, el que sea que usted utilice. Uh, y sabemos que los componentes que van de arriba a abajo en este módulo de entrada de la consola serían los buses, el preamplificador, el ecualizador, los auxiliares, el channel fader y el monitor fader. Vamos a concentrarnos en lo que es el ecualizador, porque si recuerdan bien, el ecualizador del módulo de entrada de la consola del Salón 8 de la Sony MXP3000, también se le conoce como la Sony MCI, o una de los miembros de la familia de las consolas MCI de Sony. Tiene un botoncito, ese ecualizador tiene un botoncito donde lo prendemos o lo apagamos. Esto hace la función de ponerlo como un insert, de la misma manera que yo pondría algún otro tipo de procesador utilizando el patch bay, donde simplemente recibo la señal, la fuente de la señal, y al prender el ecualizador va entonces a pasar por el ecualizador y su salida continúa por la ruta. Esta sería una de las maneras más sencillas de aplicar un insert o un procesador de audio a través de un insert. Ahora, ¿qué son los procesadores? ¿Qué es el ecualizador? ¿Qué es el compresor? Ese es el tema que vamos a estar viendo, o que comenzaremos a ver hoy. Hoy me voy a limitar a el primer tipo de procesadores, ya que de procesadores de audio existen tres principales.
Estos tres principales tipos de procesadores de audio se le conocen como los procesadores de frecuencia, los procesadores de dinámica y los procesadores de efectos a base de tiempo. Existe una cuarta categoría que vamos también a hablar de ella luego, que son los procesadores de pitch, que son los que bregan con la afinación, como por ejemplo el Auto-Tune, el Melodyne, el Waves-Tune, etcétera, etcétera, para el que usted quiera usar. So, vamos a concentrarnos en esa primera categoría que vendrían siendo los procesadores de frecuencia el día de hoy. Y, permiso, estos procesadores de frecuencia nos van a permitir, tal y como lo dice su nombre, otro camión. Esto es una chulería vivir en la calle Loíza con el ruido. Pues los procesadores de frecuencia básicamente en sus familias principales es que estamos hablando de ecualizadores o los cuatro principales tipos de ecualizadores. Primero vamos a ver qué es eso de el ecualizador y qué es lo que hace a una señal de audio un ecualizador. Pues el ecualizador vendría siendo un modificador de frecuencias en cuanto a rangos de frecuencias dentro del espectro y su relación con su amplitud. Me explico. El ecualizador me permite seleccionar un rango de frecuencias, entiéndase la distancia entre dos frecuencias dentro del espectro. Tenemos el espectro que vendría siendo de 20 Hz a 20 kHz y dentro de ese espectro nosotros vamos a seleccionar un rango, una distancia entre dos frecuencias. Y si la tenemos en la línea de reposo, se le conoce como un ecualizador que está flat o que no está procesando. Porque ¿qué es lo que va a hacer cada parámetro o mejor dicho, cada banda? Y vamos a entrar en lo que es una banda ya mismito. ¿Qué es lo que haría cada parámetro de ganancia dentro de un ecualizador? Pues él simplemente va o a subir en amplitud o a bajar en amplitud un rango de frecuencia, donde podemos, por ejemplo, si queremos más bajo, pues vamos a situarnos en un ecualizador, en una banda que esté del lado de las frecuencias bajas, vamos a seleccionar ese rango y ese lo vamos a subir. Si tenemos algún audio donde la voz suena muy brillante, entiéndase con muchas frecuencias altas, pues el ecualizador nos permitiría bajar ese rango de frecuencia para que suene como nosotros queremos que suene, modificando el volumen, pero no en amplitud completa de la señal, sino en amplitud de segmentos de frecuencia. Y también me escucharon decir la palabra banda. Una banda en un ecualizador, o cuántas bandas, mejor dicho, tiene un ecualizador, es aquello que nos dice cuántas veces o cuántos rangos distintos de frecuencia yo puedo modificar un espectro completo o una señal dentro de un mismo ecualizador. Y vamos a comenzar explicando el ecualizador más sencillo, que se le conoce como el Fixed Equalizer o el ecualizador ajustado. Este es bastante común en equipos caseros. La gran mayoría son de 2, 3 y hasta 4 bandas. ¿Qué quiere decir esto? Que un ecualizador ajustado de 2 bandas me va a permitir subir o bajar 2 rangos distintos de frecuencia. Si un ecualizador ajustado tiene 2 bandas, es como si yo cogiera el espectro completo de frecuencias audibles y lo picara a la mitad. Cosa de que una banda se encarga de un rango y otra banda se encarga de otro rango, al subir o bajar dependiendo de lo que sea que usted quiera hacer. Un ecualizador ajustado de 3 bandas pues dividiría el espectro de frecuencias en 3 partes, donde por ejemplo, volviendo, disculpen, al de 2 bandas, lo vemos en la gran mayoría de los radios de carro. Los radios de los carros, la gran mayoría tienen un control de bass y un control de treble. ¿Qué viene siendo esto? Esto es un ecualizador de 2 bandas, un ecualizador ajustado de 2 bandas, donde
dividiría el rango de frecuencia de una señal de audio a la mitad, y la de bass se encarga de la mitad que queda hacia la parte baja de frecuencias, y el treble subiría la parte alta de las frecuencias de esa señal de audio. Como les dije, el de 3 bandas dividiría el espectro de frecuencias en 3 partes, donde entonces en ese caso tendría low, medium y high, o bass, mids y treble, donde cada una de las bandas va a controlar la amplitud del rango de frecuencia que le pertenece. Y solamente va a tener un tipo de, un solo parámetro de ajuste, y es el que se le conoce como el de ganancia, donde yo subo la amplitud de ese rango, o bajo la amplitud de ese rango por encima o por debajo de la línea flat o la línea de reposo del origen de la señal. Por lo tanto, la distinción más importante de un ecualizador ajustado es que tiene un pequeño número de bandas, 2, 3 o 4, pero cada rango de frecuencia, cada distancia entre frecuencias por cada banda es bastante estrecho. Yo voy a tomarme la libertad, ya que como estoy grabando este video sin haber contado con que no nos íbamos a poder conectar a través de la videoconferencia, a coger un papel por aquí y vamos a ver qué les puedo demostrar que la cámara nos permita verlo, ¿no? Estoy buscando aquí papeles, ok. Aquí tengo una paginita en blanco. Si tenemos un ecualizador ajustado, esta vendría siendo mi pizarra el día de hoy. Estoy tratando de cogerle el piso al encuadre de la cámara. Le voy a poner por aquí, sería el ecualizador fixed o ajustado. Si fuera de 2 bandas, voy a darles un ejemplo. Menos, más. Ok, este sería low, este sería high. Y vamos a verlo por aquí. Vamos a ver si la cámara lo enseña. ¿Qué vendría teniendo aquí? Este vendrían siendo mis parámetros de ganancia. Este vendría siendo la de baja frecuencia. Este vendría siendo el de alta frecuencia. Y si tengo ambos potenciómetros hacia el centro, es que estoy ahí mismo en flat, no estoy modificando frecuencia. Si quiero subir las frecuencias altas, yo voy a irme por encima de ese cero. Si quiero bajar frecuencias altas, yo voy a irme por debajo de ese cero. El de 3 bandas sería algo bastante similar, con la única diferencia de que dividiría el espectro de frecuencias en 3 partes, en 3 bandas, en 3 segmentos individuales, que entonces tendría 3 rangos distintos de frecuencia por cada banda. Menos más, menos más, menos más. Este sería low, este sería mid, este sería high. Ay, se me olvidó una letra aquí. High. Vamos a ver si lo vemos por aquí. El de 3 bandas pues tendría baja frecuencia, mediana frecuencia y alta frecuencia. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esto a mí? Que si yo fuera a ver de una manera gráfica el espectro de frecuencias de 20 a 20, lo dividiría en 3. Y entonces tendría para subir o bajar frecuencias medias, tendría para subir o bajar frecuencias bajas y subir o bajar frecuencias altas. Y ese vendría siendo el tipo de ecualizador más común, como les dije, en equipos que son caseros, en equipos no profesionales. Eso no quiere decir que no vayamos a encontrar ecualizadores profesionales que sean ajustados de 2, 3 o hasta 4 bandas. Muchas de las consolas más pequeñas
y de hecho tenemos una de ellas en el colegio, cuando regresemos se la enseño. Solamente tiene un ecualizador que es una Mackie, una consola, perdón, un ecualizador que solamente tiene 2 bandas por canal, high y low, y eso es. Ahora, vamos al segundo tipo de ecualizador. Y ya que vimos que el distintivo principal o característica particular del ecualizador ajustado vendría siendo que tiene un pequeño número de bandas, pero de que cada banda tiene un rango de frecuencia bastante amplio, el próximo que vamos a ver es todo lo contrario. Se le conoce como el ecualizador gráfico porque en la manera en que está diseñado, lo que nos da es básicamente una representación visual gráfica del espectro de frecuencia, bien parecido a la tablita que ya estamos acostumbrados a ver, que ya si nosotros vemos esto, ya nosotros sabemos que esto significa. Y viene siendo el espectro completo de frecuencias audibles al ser humano, que va desde 20 Hz hasta 20 kHz. Si yo cojo el ecualizador gráfico y sé que ya es lo contrario del ecualizador ajustado, a rayo, yo no sabía que era esa canción, perdón. Ay, la gente por aquí, yo no sé, Bad Bunny está demasiado pegado y ese disco está demasiado bueno. El ecualizador gráfico tendría un gran número de bandas, pero cada una de estas bandas va a tener un rango de frecuencias muy estrecho. Entiéndase que si tengo 3 bandas en un ecualizador ajustado y solamente tengo el parámetro de ajuste de ganancia donde subo y bajo, por ahí viene una motora. Esto aquí está del cara. Y eso que está todo el mundo recogido en la casa. Ya ven el caso que le están haciendo la gente al cuidarse. Así no nos vamos a cuidar nunca digo, nunca vamos a salir de este virus. Lo que vamos a hacer es prolongar la extinción de la raza humana. Por gente así. Pero nada, el ecualizador gráfico, como les dije, puede llegar a tener hasta 31 bandas. No todos tienen 31 bandas, pero la gran mayoría de ellos tienen 31 bandas. Y voy a tratar de hacerles una de mis obras de arte dibujada aquí rapidito. Obviamente el que voy a estar haciendo ahora no va a tener 31 bandas. Porque si no estoy hasta mañana simplemente haciéndoles dibujos, y si me pongo a coger el video luego de grabarlo y editarlo y meterlo en Adobe Premiere para ponerles las fotos, editarlo, esperar que exporte y subirlo a YouTube para que ustedes la vean, vamos a terminar cogiendo esta clase como para el sábado, y ese no es el propósito de lo que queremos hacer. Lo que queremos es mantener el ritmo de aprendizaje lo más cercano, tal y como si estuviésemos dentro del salón de clase en el colegio. Este vendría siendo el ejemplo de un ecualizador gráfico. Por lo tanto, si veo, voy a tener el mismo parámetro de ajuste que voy a tener en el ecualizador ajustado, que vendría siendo ganancia. Lo único que en el ajustado lo que estoy viendo son potenciómetros, y en el gráfico lo que estoy viendo son faders, donde cuando cada uno de esos fadercitos están en el medio, están en el cero, de la misma manera que si este potenciómetro en el ajustado estuviese en cero. No sé si lo logran ver bastante bien. Aquí yo tendría lo que se le conoce como el ecualizador flat, donde no está modificando, no está aumentando en amplitud ningún rango de frecuencia. Y como podemos ver, cada una, a ver si lo pongo aquí, cada una de estas bandas representa un rango de frecuencias muy estrecho. ¿Cuál sería uno de los usos principales que yo le daría a un ecualizador gráfico? Pues mira, eso nos puede funcionar para muchísimas cosas. Por ejemplo, si usted es de aquellos que
ah, gastó 500, 600 pesos en unos monitores KRK que ya sabemos y explicamos la razón por la cual estos monitores no son recomendables para el uso profesional cuando se trabaja en audio profesional. Es porque nos van a dar hasta de 10 a 13 decibeles de más en las frecuencias graves. Cuando esa bocina baja de 100 Hz, lo que nos está dando es un embuste, por decirlo así, casi hasta 13 decibeles más de lo que usualmente produciría una bocina o un monitor, mejor dicho, de respuesta plana. Si yo consigo un ecualizador gráfico, qué sé yo, por decirlo así, por 100 pesos, se me hace una ventaja porque no tengo que comprar monitores nuevos. Yo puedo calibrar, contrarrestar esas frecuencias graves que la bocina me da, simplemente bajando de manera equilateral. Por ejemplo, si las bocinas eso es bien fácil. Yo lo que tengo que hacer es mirar la gráfica de respuesta de frecuencia de ese monitor y ver cuál es la curva, cuál vendría siendo ese rango de frecuencias que aumenta, y yo en el ecualizador gráfico simplemente voy a ese rango de frecuencias. Por ejemplo, si estamos por aquí y yo simplemente voy fader por fader a bajar por la cantidad que me da de más cada una de esas bandas que componen ese rango de frecuencia que la bocina me está dando de más. Otra de las razones por las cuales podemos utilizar ecualizadores, ¿cómo le llaman? Caramba, el gráfico, permiso. De ecualizadores gráficos es, por ejemplo, si estoy trabajando en sonido en vivo. Nosotros sabemos que una de las cosas que más nos fastidia del trabajar en sonido en vivo, y estos son los momentos que a mí me hacen falta, el no tenerlos presencial ni poder hacer la videoconferencia. Les estaría preguntando, y estoy seguro que rapidito la gran mayoría me dirían los feedbacks. Ese es el cuco para hacer sonido en vivo. So, un ecualizador gráfico entre medio de mi salida de monitores y mi monitor me permite, ya que tiene un amplio número de bandas y un rango de frecuencias bien estrecho por banda, me permite usarlo como una solución momentánea al contrarrestar un feedback. Obviamente, una vez ya uno comienza a entrenar el oído, uno sabe más o menos por qué área del rango de frecuencia es que se está llevando a cabo esa fastidiosa retroalimentación. Rapidito, ¿y por qué es que digo momentánea? Digo momentánea porque una vez yo identifique un eso debe estar más o menos como por 2000, 1500 por ahí, Hertz. Yo puedo, se vendría siendo un remedio, pero no una solución. ¿Por qué es un remedio momentáneo? Porque sabemos que si yo corto esa frecuencia de 1500 en un ecualizador gráfico, eso quiere decir que aunque no esté sonando el feedback, voy a tener de menos esa frecuencia que yo bajé en el ecualizador en la mezcla de esos monitores, y puede fastidiar mi sonido a nivel de que no funcione. Permítame un momento. Aquí estamos. Se van a reír un montón porque por aquí, por esta calle donde yo vivo, pasa mucho loco. So que si escuchan alguna barbaridad, que griten de la calle. Bueno, aunque yo también a veces por charlatán he gritado barbaridades desde aquí para la calle. Los otros días, como a eso de las 6:30 de la mañana, había un tipo pasando con un pito, pitando, y ya saben lo que les dije, lo que les grité por la ventana. Y quito el paréntesis. So, eso me permitiría
solucionar el problema de una manera momentánea, pero no es una solución definitiva, porque sabemos que la raíz de una retroalimentación dentro de una tarima se debe a muchas otras cosas que van específicamente relacionadas con lo que es el posicionamiento de micrófono. El posicionamiento de micrófonos y el posicionamiento de los mismos monitores y hasta de las bocinas principales de un sistema de PA o un in-house, este posicionamiento puede crear retroalimentación. So, una vez yo vaya a mi ecualizador gráfico y disminuya esa frecuencia, digo que es momentánea porque cojo, detengo el feedback, voy a la tarima, resuelvo el problema de posicionamiento de bocinas, monitores y micrófonos, y luego llevo esa frecuencia a la respuesta más plana posible, porque como les dije, se estaría afectando muchísimo la calidad del sonido si empiezo a tener retroalimentación por un mal posicionamiento de micrófono y de momento no contrarresto o no resuelvo el problema ese que tengo en la tarima. Si me pongo a bajar esa frecuencia, literalmente estoy dañando la calidad de ese audio para por el que se está escuchando monitor o por el que están escuchando al frente las bocinas principales, la audiencia. Una de las reglas de oro de sonido en vivo es que el sistema de bocinas principales nunca debe estar más atrás del borde, el límite del borde de la tarima. Una vez ya tenemos un sistema de bocinas principales que va hacia atrás y tenemos los micrófonos al frente, eso es una receta perfecta para que tengas un reguero de feedback bien bonito. Ahora, perdonen, como no vamos a tener la discusión pues en vivo y la vamos a dejar para la plataforma de Classroom, voy a ir bastante al grano. Por lo tanto, este video no va a durar la hora y media que duraría completa la clase teniéndolas a ustedes en el salón. So, ¿qué hemos visto hasta ahora en común que tienen los dos tipos de ecualizadores que hemos visto hasta ahora, el ajustado y el gráfico? Es que solamente tenemos un parámetro de ajuste, y este parámetro de ajuste se le conoce como el parámetro de la ganancia, porque es déjame ver aquí, es el potenciómetro. ¿Dónde estoy? El potenciómetro de ecualizador ajustado, o los faders que están en el ecualizador gráfico. Esto lo único que me van a permitir hacer es o subir o bajar la amplitud de ese rango de frecuencias que le pertenece a esa banda. Y me gusta esa palabra porque nos da un puentecito para brincar al tercer tipo de ecualizadores. Y este es con el que más vamos a estar trabajando a lo largo del semestre cuando comencemos ya, y espero que pronto estemos de vuelta en el colegio. Y hay dos parámetros más que este ecualizador se encarga, que hacen una modificación de un espectro de frecuencia, una mucho más certera y que te da un total control sobre lo que realmente quieres modificar en cuanto a amplitud y rangos de frecuencias. Esta es otra de las ventajas que a mí jamás se me pasaría por la mente ponerme a fumar en el estudio del colegio, más que es ilegal y puedo ir preso. Que, by the way, fumar cualquier cosa dentro de un espacio público común, especialmente como en un estudio o un salón de clases donde no hay ventanas, no es que está mal o que sea fuera de orden, es que es ilegal. Pero aquí en mi casa yo soy el dueño y hago lo que me dé la gana. Incluyendo vaporizadores. Ya sabemos.
¿Cuáles son esos otros dos parámetros que no me permiten modificar los ecualizadores ni gráficos ni ajustados aparte de la ganancia? Pues esos dos son esos otros dos me los va a dar el tercer tipo de ecualizador, que se conoce como el ecualizador paramétrico. El ecualizador paramétrico es aquel que contiene tres parámetros por banda, tres parámetros de ajuste por banda. ¿Cuáles son estos primeros tres parámetros? O mejor dicho, ¿cuáles son estos parámetros? Va a tener por común el que ya hemos visto anteriormente, que es la ganancia. La ganancia es aquella que me va a permitir o subir o bajar un espectro de frecuencia. Ahora, ¿qué no me permite escoger el ajustado ni el gráfico? Vamos al próximo parámetro, que vendría siendo el Q o el BEL. El Q o el BEL es lo que va a determinar el rango de frecuencias, el ancho de banda, mejor dicho, la distancia entre dos frecuencias. Por lo tanto, si yo les digo en un ecualizador paramétrico que vamos a subir, voy a dejar ese ejemplo más ahorita porque hace más sentido el explicarlo cuando veamos el tercer parámetro. El Q, el BEL o el ancho de banda lo va a determinar, el Q va a determinar esa distancia entre dos frecuencias. En el ajustado no tengo manera de hacerlo, ya el Q está predeterminado por el número de bandas. Por ejemplo, si tengo dos bandas, el ancho de banda de la banda de los bajos va a ser exactamente la mitad del espectro. El parámetro, o mejor dicho, la banda que le pertenece a las frecuencias altas solamente ya va a tener un ancho de banda predeterminado que le va a pertenecer a esa otra mitad del espectro. Sin embargo, en el ecualizador gráfico, el ancho de banda también está ajustado y yo no puedo ni escoger qué tan fino, qué tan estrecho es o qué tan ancho es ese ancho de banda, ese Q, ese BEL. Aunque el gráfico nos da una ventaja que no tenemos en el ajustado, es que como tiene tantas bandas, yo puedo crear mi propio rango de frecuencias al combinarlo con otras bandas. ¿Qué me dice esto? Que el gráfico no solamente limita su ancho de banda a el ancho de banda de cada una de ellas, sino que yo puedo crear el ancho de banda, como vamos a estar viendo en algunos ejemplos. Si yo subo, por ejemplo, tengo por aquí, en el ecualizador gráfico, y hago por lo que le llaman una montañita desde aquí hasta acá, algo así, desde aquí hasta acá, subiendo, yo creé mi propio ancho de banda combinando diferentes bandas. Ahora, el paramétrico me va a obtener por cada banda un parámetro que me va a permitir escoger ese ancho de banda. El tercer parámetro, que ya también está predeterminado en los dos ecualizadores que vimos anteriormente, lo va a ser la frecuencia, que casi siempre se va a identificar con una F. Por lo tanto, el ecualizador paramétrico me va a permitir escoger la frecuencia central de esa banda. ¿Cuál es, en arroyo habichuela, cuántas frecuencias yo me voy a llevar enredar hacia la izquierda y hacia la derecha partiendo de esa frecuencia central? Entiéndase, el escoger el ancho de banda y cuánto voy a subir o a bajar en amplitud las frecuencias que le pertenecen a ese rango. Así que permítanme hacer rapidito lo que sería un ejemplo de un ecualizador paramétrico. Por el momento voy a hacer un ecualizador paramétrico de 4 bandas. Vamos a ponerle por aquí paramétrico y tendría
la ganancia, que se identifica la gran mayoría de las veces con una G. Vamos a borrar esto aquí. Cuando está el bachatero pasando por la calle, tendría la ganancia, tendría el Q, que vendría siendo el bel o el ancho de banda de la distancia entre dos frecuencias, y también tendría la F, que es como si fuera una F de estas que uno ve en un instrumento clásico de cuerdas, en los F-holes, que son en forma de F. Esa misma F se utiliza para identificar la frecuencia de un rango. Permítanme hacer este dibujito rápido. Vamos a ponerle que esto vaya desde 30 hasta 100, 150 por ahí. La segunda banda sería le podemos poner de 150 a ¿cuánto? A 500 Hz. Estoy diseñando un ecualizador como si fuera literalmente a crear mi propio ecualizador paramétrico. Voy a hacerlo de 3 bandas por la cuestión del tiempo, pero es lo mismo. Algunos paramétricos pueden tener 3, pueden tener 4, pueden tener hasta 5 bandas. So, volvemos acá, ganancia, más menos, menos más, el Q de la tercera banda, estrecho, amplio, y la frecuencia que vamos a poner, que aquí puede ir de 500, a... ¿cuánto le puedo decir? 2500, 2.5K. Y si llegué hasta 2.5K, eso quiere decir que voy, aunque quería ahorrar tiempo en el dibujo, y se van a dar cuenta que, qué lindo me quedó, mis dibujitos son chéveres. Pero me quedé corto para cubrir el espectro completo de frecuencias, así que necesito una cuarta banda en este ecualizador hipotético que estoy dibujando. Tengo el Q, y entonces la última banda va en la frecuencia a ir de 2500 a, vamos a ponerle 18K. Y este vendría siendo, a ponerlo aquí, más centralizadito, más para acá. Este vendría siendo mi ejemplo de un ecualizador paramétrico. A ver, donde no tumbe las cosas aquí. Esta vendría siendo la banda de frecuencias bajas. Esta vendría siendo mid lows, mid highs y la high. Si se dan cuenta, ahora mismo yo tengo la ganancia para subir o bajar la amplitud del volumen del rango de frecuencia que determine la frecuencia central. Por ejemplo, si yo tengo aquí, voy a ponerle que lo voy a llevar completo a la derecha para que nuestra frecuencia central sea 150 Hz. 150 Hz. So, si tengo el ecualizador puesto con la frecuencia a 150 Hz, me está diciendo que la frecuencia central del ecualizador de esta banda va a ser 150 Hz. Ahora, el Q, mientras más hacia acá yo esté, más estrecho va a ser ese rango de frecuencia, mientras más hacia acá yo lleve el potenciómetro. Por ejemplo, si lo pongo algo así, más ancho va a ser ese rango de frecuencias. So, me permite escoger las 3 bandas, los 3 parámetros a ajustar dentro de un espectro de una señal de audio en cuanto a frecuencias se refiere. Y por último, vamos a ver el último tipo de ecualizador que vamos a ver hoy, que es el primo hermano del ecualizador paramétrico, y se le conoce como el ecualizador semiparamétrico.
¿Por qué se le llama semiparamétrico? No sé si han tenido la oportunidad de trabajar en el estudio del piso 1 en el colegio, donde está en el Manley Voice Box, que es este excelente preamplificador. Digo, no es solamente un preamplificador, también se le conoce también como un channel strip, porque va a tener es un equipo multifunciones que va a tener el preamplificador, va a tener un compresor, un de-esser y tiene también un ecualizador de 4 bandas. Este ecualizador es semiparamétrico, por lo tanto me va a permitir escoger la ganancia, me va a permitir escoger la frecuencia, pero no me va a permitir escoger el Q. El ancho de banda ya ahí está predeterminado por el ecualizador. Si recuerdan los dos primeros ecualizadores, los API que están en el canal 1 y 2 de la consola del estudio del Salón 8, los APIs, estos ecualizadores son semiparamétricos de 4 bandas. Voy a hacer uno aquí rapidito y este va a ser de 3. Rápido, rápido. Bendito que les quité un montón de tiempo tratando de que se conectaran al live y me hubiese gustado, y créanme que la pasé súper brutal con la clase igual a la de ustedes en el horario anterior. No sé qué le pasó al internet, que de momento se me rindió, y hoy yo no voy a arriesgarme a que ustedes no tengan esta clase hoy. Yo tan pronto termine de grabar este video, yo no voy ni a contar con el internet mío de aquí porque es horrible, así que me voy a poner mi mascarilla, me voy a poner mis guantes y me voy para el parking del McDonald's a usar el wifi de ellos, cosa de hacerles llegar la clase. So, un ecualizador semiparamétrico, como este que estoy viendo ahora aquí, este vendría siendo de 3 bandas, por lo tanto tengo tres oportunidades diferentes de modificar el espectro de frecuencia. Ay, se me descuadra. Y el ecualizador semiparamétrico me va a permitir escoger la frecuencia central de cada banda y el subir o bajarla con la ganancia. Como les digo, es exactamente igual al paramétrico, con la diferencia de que el factor Q no lo vamos a tener. Ya la distancia entre frecuencia y frecuencia se va a ver predeterminada. So, para dar una recapitulación y cerrar con esto, luego en la clase que viene vamos a estar viendo lo que es los diferentes modificadores, lo que son picos, lo que son chops, lo que son cortes, para entonces completar con lo que son procesadores de frecuencia, y entonces entrar de lleno a los que son los procesadores de dinámica, como el compresor, el limiter, entre otros. Tenemos el ecualizador ajustado, que se distingue porque tiene un pequeño número de bandas, pero cada banda va a tener un ancho de banda, un rango de frecuencia bastante amplio por cada banda. So, nuevamente, el ajustado tiene pequeño número de bandas, pueden ser 2, 3 o 4, pero el rango de frecuencia por banda es bastante amplio. El gráfico tiene muchas bandas, que puede llegar hasta 31 bandas, pero cada rango de frecuencia por banda es bien estrecho. Por eso que cuando queremos crear nuestro propio rango de frecuencias en un ecualizador gráfico, lo que hacemos es que las combinamos con otras bandas adyacentes para crear ese rango. Y luego tenemos el paramétrico, que este me permite por cada banda escoger tanto la frecuencia central del rango, cuán ancho va a ser el ancho de frecuencias o el rango de frecuencias que va a rodear esa frecuencia central, tanto a la izquierda como a la derecha. Y también me va a permitir escoger lo mismo que tienen los otros dos anteriores, que es la ganancia, por cuánto voy a subir o por cuánto voy a bajar ese rango de frecuencia que escogí partiendo de la frecuencia central, llevándome enredar las otras frecuencias según determinado por el ancho de banda. Y el semiparamétrico, que es aquel que me permite escoger la frecuencia central y la ganancia, pero que no me permite escoger el ancho de banda, ya que este está predeterminado. Por favor,
Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, alguna inquietud de algún uso en particular, de algún tipo de ecualizador para algo específico, en la plataforma de Google Classroom, en el post donde vean el link de este video, por favor, vamos a crear la discusión en la clase, la que me hubiese gustado tener y llevar en vivo, en interacción con ustedes, pero para que no perdamos eso, sigamos, aunque no estemos en la hora de la clase, lo más que me motiva es que mantengan el interés de aprender y especialmente el aprender cosas nuevas. So, estén pendientes a la plataforma de Classroom, que en momentos es posible que yo no pueda hacer una u otra cosa. Todo lo vamos a estar trabajando y comunicando a través de esa plataforma. Espero que hayan aprendido algo y que el internet el miércoles que viene se porte bien conmigo y podamos concluir el tema que estamos cubriendo y que podamos comenzar los procesadores de rango dinámico de una manera en vivo, a Hangout, con ustedes, viéndome en la cámara, yo escuchándolos, preguntándolos, haciendo chistes, como ya estamos acostumbrados a hacer, y que no se pierda esa costumbre y compañerismo que tanto nos distingue a las clases de nosotros en el CAT. Así que los quiero un montón, continúen cuidándose, deseenme suerte, que tengo que ir al McDonald's a subir este video, que no me pase un gringo acabado de bajar de crucero por el lado y me estornude. Los quiero un montón y espero que nos podamos ver lo más pronto posible. Los quiero muchísimo, se cuidan.